Bueno, ahora vamos a escuchar los resultados del programa en su implementación durante los años 2023 y 2024. El Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se ha encargado de monitorear y evaluar el programa A Convivir se Aprende en su implementación durante los años 2023 y 2024. La labor de evaluar el impacto de la iniciativa es necesaria para poder realizar un análisis exhaustivo, reflexionar sobre los resultados y entregar recomendaciones para una implementación exitosa y que cumpla con el objetivo de mejorar la calidad de educación escolar en el país. En busca de promover la difusión de los avances, invitamos al escenario a Pamela Yervis, jefa del proyecto y académica de la Universidad de Chile, y a Ariel Varas, miembro del equipo cualitativo del proyecto. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Esa parte. Bueno, hoy día les queremos presentar justamente los resultados que tenemos por parte de la Universidad de Chile dentro del Centro de Sistemas Públicos respecto al servicio de monitoreo y evaluación del programa. Quiero agradecer a las autoridades de Mineduc por estar presentes, por también haber confiado en la universidad y en el centro desde un inicio justamente para poder trabajar colaborativamente en poder ir monitoreando la implementación del programa, pero también poder ir evaluando sus resultados a tiempo real, lo que es muy relevante justamente para poder ir mejorando el diseño de las políticas públicas en un formato más de codiseño. Y también agradecer a la Universidad Católica que pudo presentar los resultados que claramente también están de cierta manera alineados con lo que vamos a ir presentando hoy día. Bueno, en términos de antecedentes, ya todos sabemos más o menos qué significa el modelo A Convivir se Aprende. En particular, nosotros vamos a hablar acá de sus tres líneas, ¿cierto? La red territorial, de acompañamiento focalizado y también la parte de formación, que tal como mencionaba Cristian, ha tenido una importancia relativa a pesar de ser 2 encuentros respecto a algunos de los resultados que hemos ido encontrando. Y además quería mencionar claramente el aspecto crucial que tiene justamente la implementación del programa respecto tanto a la fase de inicio y a la fase de continuidad que tiene el mismo. El programa, tanto en su cohorte 2023 como en su cohorte 2024, el primer año justamente, que es el año 1, por ejemplo, tomemos la cohorte 2023, el año 1 de la cohorte 2023 busca fortalecer a las comunidades educativas en términos de realizar el diagnóstico respecto a la convivencia educativa y bienestar, identificando tanto fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora que, tal como se mencionaba para la cohorte 2023, esto en vez de haber comenzado a inicio de año, comenzó cercano a la segunda mitad del año, particularmente en agosto, que mencionaba, al menos aquí en la región metropolitana, Cristian, ¿ya? Entonces se llevó en el año 1, esta fase inicial, solamente a 4 meses, versus la cohorte 2024, donde esto ocurrió mucho más tempranamente y por lo tanto existió un mayor tiempo de proceso para justamente este proceso de diagnóstico y de identificación de fortaleza, desafío y oportunidades. Luego, el año 2, tenemos justamente el año 2 de cada una de las cohortes, por lo tanto, en la cohorte 2023 vamos a estar hablando del año 2024 y para la cohorte 2024 del año 2025, el que acaba de terminar, donde lo que se busca es tener una continuidad del programa, un aprendizaje, quizás fortalecimiento justamente de algunas de sus fortalezas o de las oportunidades que quieren llevar a cabo y permite justamente profundizar en temáticas específicas. Acá también es clave poder tomar en cuenta que estas temáticas específicas justamente son relevantes y distintas en cada localidad, en cada territorio, y que por lo tanto ellos van decidiendo en función de lo que se va haciendo en el año 1, cuál es la profundización que se va a dar justamente de estas temáticas, estableciendo qué cosas, mejoras concretas en el quehacer y particularmente, como mencionábamos, cuál en la teoría del cambio
diseñada, ¿cierto? Y liderada por la Universidad Católica de Valparaíso, los instrumentos de gestión que las comunidades educativas necesiten implementar. El servicio de monitoreo y evaluación entregado por la Universidad de Chile por medio de su Centro de Sistemas Públicos realiza un enfoque de evaluación mixta, es decir, no solamente toma en cuenta una evaluación cuantitativa, sino también una evaluación cualitativa y por lo tanto se aunan ambas estrategias, no solamente incluso para la evaluación de los datos que uno va analizando, sino también para el diseño de los cuestionarios, ¿ya? Y nosotros acá implementamos distintos cuestionarios para tener un enfoque integral, tanto de la implementación del programa, porque por eso es un sistema de monitoreo, como también en su evaluación, donde teníamos, y aún tenemos de hecho, 6 tareas a llevar a cabo. Hasta el momento hemos cumplido las primeras 3. Primero fue ajustar el diseño del sistema de encuesta. Tenemos en realidad al principio incluso para la cohorte 2022, que fue el año de factibilidad, encuestas que tratamos de estudiar la aceptabilidad, cómo fue recepcionado el programa, cómo se iba implementando. De eso ya salieron documentos y papers que ya están escritos, ¿cierto? Y que ya están en revistas internacionales para justamente explicar la factibilidad del programa que se hizo durante la cohorte 2022 y todo eso a partir de la teoría de cambio. Luego, ajustar respecto a esta teoría del cambio el diseño de la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, para la cohorte tanto 2023 como 2024, y luego evaluar la implementación del programa Convivir se Aprende, que es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, todavía nos falta evaluar el impacto del programa. ¿Por qué? Porque hasta el momento solamente lo hemos podido hacer para la cohorte 2023. La cohorte 2023 terminó a finales del año 2024, pero justamente como partió más tarde, también terminó un poco más tarde y por lo tanto las encuestas recién se empezaron a hacer a finales o a principios, del año 2025. Y actualmente para la cohorte 2024 nosotros terminó al finales del año 2025 y ahora actualmente a principio de año vamos a empezar con las encuestas de evaluación de impacto para la cohorte 2024-2025, como también la evaluación cualitativa que la vamos a empezar a hacer próximamente. Así que ahí aprovecho, como hay mucha gente en streaming, de fomentar su participación en la última etapa de la evaluación del programa, que es muy fundamental, porque justamente como les voy a ir mostrando ahora, existe cierto sesgo de selección en las respuestas que nosotros estamos teniendo porque no tenemos un porcentaje de participación cercano al 100%. Así que ahí, en particular a los investigadores principales, aprovecho de mencionar como siempre que ojalá sigan participando en la ayuda, ¿cierto?, de la respuesta de nuestros instrumentos que estamos utilizando para el monitoreo. Y que no solamente se utilizan para el monitoreo, sino tan como mostró Cristian, también lo utilizan los mismos investigadores para llevar a cabo su investigación. Entonces, el que podamos participar más es una ganancia para todos, en esta justamente alianza entre lo público y lo académico. Y luego, a finales de este año, vamos a estar elaborando recomendaciones para el diseño y realizar acciones de análisis, reflexión y proyección, donde nuevamente vamos a tener seminarios a nivel regionales en las 3 macrozonas, macrozona centro, sur y norte, donde vamos a ir presentando en esa oportunidad ya los resultados de la evaluación de impacto y de la evaluación cualitativa para la cohorte 2024, que tiene su año inicial 2024 y año de continuación 2025. ¿Cuáles son las encuestas que nosotros hemos utilizado? Particularmente voy a hablar de las encuestas para la cohorte 2023 y 2024, no para el primer año de implementación del 2022. Son 3 particularmente. Una que se llama la encuesta de implementación, o que anteriormente se llamaba la encuesta de satisfacción, donde al final de la implementación, al final de los 2 años, se evalúa justamente la percepción de impacto del programa en los distintos establecimientos educacionales. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo se han dado los resultados de esta encuesta de implementación hoy día. Y luego la encuesta de prácticas de gestión y situaciones problemáticas de la convivencia educativa, que llamamos nuestra encuesta B, que es a nivel individual,
principalmente de los directivos o los encargados de convivencia escolar o los encargados de gestión dentro de los establecimientos educacionales, y la encuesta C, que se hace de manera grupal y que consulta respecto a prácticas y acciones en convivencia educativa. Toda esta información se recolecta por medio de un sistema que fue generado para el Ministerio, donde también tanto el Ministerio como los establecimientos y los investigadores responsables en cada una de las regiones del país tienen acceso por medio de Power BI a todos los resultados de todas las encuestas que se están contestando, no solamente en su región, sino también a nivel de macrozona y a nivel de todo el país. Entonces, agregadamente pueden ir además ir revisando cuáles son los resultados que van obteniendo y en función de eso también ir ajustando sus acciones, su diagnóstico y las políticas que van implementando. Luego, en particular, este servicio entonces busca tres cosas fundamentales. Recoger justamente las percepciones por medio de la encuesta de implementación sobre el impacto formativo y transformador del programa y además, de cierta manera, la vinculación que tiene con lo que hacen el día a día en los establecimientos educativos. Segundo, con la encuesta B, identificar los avances en particular respecto a la convivencia educativa y las prácticas de gestión. Y luego en la encuesta C, evaluar en particular la institucionalización de las prácticas preventivas, formativa y sistémica en función también del modelo de escuela total que veníamos hablando desde el inicio. Los números, bueno, ustedes ya los conocen, representa más de 1 millón de personas en las 16 regiones y 156 comunas. En general, ¿qué es lo que sucede? Que existe distinto nivel de respuesta entre la fase inicial y la fase de continuidad, no solamente en la cohorte 2023, sino también en la cohorte 2024. Esto se puede ver a distintas razones, distintas hipótesis, mayor motivación quizás al inicio del programa, más fácil poder responder. También puede suceder que pueden haber existido cambios en los equipos directivos o de convivencia o de gestión a lo largo de los 2 años, lo que lleva también a que quizás la respuesta no es la motivación a responder las encuestas no es la misma. También puede suceder que existen distintas demandas, distintas realidades. Generalmente y desafortunadamente el programa termina a final de año, justamente un momento muy tenso para toda el área educativa. Y lo mismo también hay veces que hacemos las encuestas, ya sea a final de año o a principio del año siguiente, marzo, abril, donde nuevamente es muy difícil para algunos establecimientos poder tener tiempo y contestar las encuestas. Y también creemos que podría pasar, y bueno, no solamente creemos, tenemos evidencia de algunos correos, ¿cierto? Que nos llegaban esta encuesta, yo ya la hice. Bueno, sí, porque era la del año 1 y ahora además se tenía que repetir el año 2. Entonces, bueno, ahí también teníamos que fomentar y validar por medio generalmente, porque nosotros no teníamos acceso directo a los establecimientos educacionales, sino por medio de los investigadores principales, el que pudieran fomentar justamente la respuesta de los distintos establecimientos educacionales. Acá solamente quería dar una idea general de la teoría de cambio que hemos hablado tanto a lo largo de estas presentaciones y que es clave, donde principalmente lo que queríamos justamente era poder tener una mejora de la gestión territorial de la convivencia educativa como resultado que se buscaba, un aumento de la aceptabilidad del modelo, ¿cierto?, de escuela total, como también un aumento de conocimiento y de herramientas que está muy en línea, de hecho, con los resultados que vamos encontrando. Por lo tanto, en base a la teoría del cambio que se desarrolló en la Mesa Técnica de Evaluación 2024, liderada por la Universidad Católica de Valparaíso, uno ya puede ir viendo justamente cómo algunos de los planteamientos que se tenía inicialmente se pudieron ir encontrando, al menos en los resultados descriptivos que vamos teniendo de las 3 encuestas que les mencioné anteriormente. Entonces, partamos con la encuesta de implementación, donde la encuesta de implementación, como les decía, busca medir la valoración del programa en las comunidades educativas, principalmente en cómo se valoran los principales componentes del programa, los 3 componentes que les mencioné anteriormente, identificar las mejoras de las prácticas, medir el fortalecimiento de las capacidades y evaluar la articulación que existe entre los establecimientos educacionales con su entorno territorial.
como les decía, para la Corte 2023, esto se llevó a cabo en diciembre de 2023 en su primera medición. Aquí en particular esta medición fue hecha por el Ministerio de Educación, por su centro de estudio, no fue hecha por la Universidad de Chile, pero luego de esta primera evaluación en diciembre de 2023 ya se traspasó al equipo de la Universidad de Chile y desde la segunda medición en adelante, desde diciembre de 2024, es decir, al final del segundo año de la Corte 2023, ya fue hecha y se llevó a cabo entre diciembre de 2024 y abril 2025. ¿Por qué tanto plazo? Nuevamente, porque es muy poca la tasa de respuesta que tenemos a final de año por las comunidades educativas. Enero, febrero son vacaciones y luego volvemos marzo, mediados de marzo, ¿cierto?, que empiezan a entrar. Entonces tenemos generalmente son como 2 meses y medio de respuesta, a pesar que calendarios son mucho más, ¿ya? Y lo mismo tenemos para la cohorte 2024, la cohorte 24 de nuevo fue ya medida absolutamente por la Universidad de Chile, el Centro de Sistemas Públicos, y buscando las mismas fechas para que sea de cierta manera estacionario. Y ahí podemos ir viendo las tasas de respuesta. La primera, que fue hecha por el Centro de Estudios de Mineduc, tiene una tasa de respuesta de 13%, luego ya lo tomó el Centro de Sistemas Públicos, donde la tasa es en general un 50%. Eso es muy importante tomar en cuenta en los resultados porque las diferencias que existen entre la totalidad, es decir, cerca de los 600, 700 establecimientos que participan en el programa. Solo quiero hacer un punto porque anteriormente en región metropolitana se hablaban de 700 establecimientos más o menos, pero eso es... Bueno, pero eso es desde el 2022 hasta el 2025, ¿cierto? Yo acá estoy dividiendo para que no piensen que los números no calzan, pero lo que pasa es que ahí se juntaba 2022 a 2025 y acá yo lo estoy dividiendo por corte, ¿ya? Por eso los números son menores. Entonces, a nivel de corte, nosotros podemos ir viendo justamente en términos del universo que teníamos, que son cerca de 700 en cada caso, tanto para la 2023-24, que tenemos este 50%, y como les decía, existe cierto sesgo de selección, porque los que participan tienen algo más de motivación, sus establecimientos educacionales tienen mejores condiciones de entrada, y por lo tanto los resultados también hay que tomarlos con esa precaución, ¿ya? Ahí tenemos también la distribución de quienes se portaron mejor en responder, ¿cierto? Por lo menos en el cohorte 2023 tenemos mayor porcentaje de respuestas en el sur, en tasa de respuesta sobre su universo, versus en la zona centro se portó mucho mejor en la cohorte 2024, así que ahí debo para arriba quizás para la región metropolitana, que es la mayor porcentaje que tenemos. ¿Y cuáles son los principales hallazgos que tenemos? Primero, que existe una alta valoración del programa que fue transversal entre los tres componentes que tienen, particularmente tanto formación y también redes, en particular para la cohorte 2024, donde se alcanzan los niveles más altos, mayor a un 90% sobre la totalidad de 100. Mejora sistemática también con la continuidad, es decir, existe este efecto exposición que hablaban anteriormente, el segundo año ayuda mucho más y el primer año además fue más extendido, lo que generalmente pasa en la cohorte 2024, por lo tanto en la cohorte 2024 nosotros vemos mejoras mayores a las que tenemos en la cohorte 2023, mejorando las prácticas en gestión, que era el objetivo principal de la teoría del cambio, pero además teniendo más herramientas y más conocimientos que también, si recuerdan, se los mencioné en la teoría del cambio. Lo que implica justamente una evidencia clara del aprendizaje del programa y además una apropiación del enfoque formativo, ¿ya? En particular, ahí está en inglés, no sé por qué se cambia en inglés, el enfoque formativo de la acción de convivencia y compromiso institucional activa con su gestión, superando en la mayoría, el 93%, tanto en la continuidad del año de la cohorte 2023 como la cohorte 2024. Y son justamente los resultados que vemos acá. Déjenme explicarles cómo mirar estos gráficos. Cada uno de estos son los distintos indicadores que medimos para evaluar la valoración de los componentes. Los tres componentes, red territorial, jornadas de formación y acompañamiento. Anteriormente ya les habían dicho cuántas eran más o menos cerca de 8 ciertos encuentros para red territorial, 10 para acompañamiento y 2 para jornadas de formación.
Y además acá podemos ir viendo la cohorte 2023, donde tenemos primero la fase inicial y luego la fase de continuidad, y luego tenemos la cohorte 2024, tanto la fase inicial como la fase de continuidad. Los establecimientos educacionales son distintos en cada cohorte, entonces no es justo hacer la comparación entre 2023 y 2024, ¿ya? Lo que sí podemos ir viendo es cómo vamos pasando del año 2023 a 2024 desde fase inicial continuidad y lo mismo en la cohorte 2024 en adelante. Eso sí, sí podemos ver que de cierta manera el año 2024 se tuvo el primer año en particular mucho más tiempo porque se comenzó mucho antes que agosto del 2023 que se hizo en la primera fase inicial, ¿ya? Y aquí, tal como les decía, se puede evidenciar claramente una mejora en la valoración. Uno puede ir viendo cómo tanto los dos colores verdes van aumentando del año 1 al año 2 en general y particularmente en sus componentes de redes y en el componente de formación particularmente en la cohorte 2024. Ahí también una hipótesis puede ser que los equipos, ¿cierto?, implementadores del programa con los investigadores regionales también fueron aprendiendo desde el comienzo de la implementación o el llevado a cabo del programa Convivir se aprende entre el año 2023 y el 2024 y por lo tanto eso también pudo haber mejorado de cierta manera el efecto en las jornadas de formación. Luego, en términos de fortalecimiento, como les decía, también existe una mejora sustancial, de cierta manera, en cómo se va conociendo la realidad de otras escuelas y cómo además, poco a poco, se va fortaleciendo, de cierta manera, la red de colaboración, dejando a aquellas que están muy en desacuerdo y en desacuerdo con porcentajes mucho menores, pasando de la fase inicial a la fase de continuidad, ¿ya? De igual manera, podemos ir viendo cómo, por ejemplo, los conocimientos y las herramientas también van aumentando. Este efecto es muy potente cuando uno ve la cohorte 2023 y la cohorte 2024, como ya la cohorte 2024 incluso comienza con una base más pequeña, pero también existen mejoras significativas respecto al porcentaje de establecimientos educacionales que están completamente de acuerdo con justamente tener mayores herramientas y conocimiento en términos de la gestión educativa en sus distintos establecimientos educacionales. Por lo tanto, al evaluar la encuesta de implementación o la que anteriormente ustedes conocían como encuesta de satisfacción, podemos encontrar que la valoración es alta, en algunos casos, por ejemplo en redes, mayor al 90%, que es un componente muy importante, con 8 sesiones, ¿cierto? Sino que además aumenta con el tiempo y entre cohortes, lo que indica justamente la posibilidad de aprendizaje, de reforzamiento que tiene el programa y lo bueno de hecho que el programa empiece a implementarse nuevamente este año con una nueva cohorte. Luego tenemos la encuesta B, donde se buscaba, como les decía anteriormente, principalmente evaluar las prácticas de gestión. Esta encuesta fue contestada de manera individual por los establecimientos educacionales y además se busca ver el manejo que existe entre la violencia entre estudiantes, agresiones y situaciones de discriminación. Acá recalcar que este no era el objetivo principal de la teoría del cambio, también como fue mencionado en la presentación anterior. Sin embargo, se encuentran resultados relevantes al respecto. En este caso, la encuesta no se aplicaban una vez que el programa terminaba de implementarse, sino un poco antes, porque ya, de cierta manera, tenías un tiempo ya implementando el programa y desde la primera cohorte se implementó por parte del Centro de Sistemas Públicos. Partimos en agosto y diciembre de 2023 en la fase inicial de la cohorte 2023 y luego entre abril y noviembre para la cohorte 2024 y para la 2024 los periodos son más o menos similares, ¿ya? De igual modo, aquí podemos ver las tasas de respuesta. Nuevamente, la tasa de respuesta es cercana a un 45%, 50% para la fase inicial y luego se reduce a cerca de un 30% lamentablemente para la fase de continuidad, donde nuevamente hay que tomar con precaución los resultados que uno va observando, justamente porque los establecimientos que respondieron no son
estadísticamente iguales a aquellos que tenemos en la muestra total. La mayoría de las personas que responden acá, porque era de manera individual, y esto también es importante cuando uno está evaluando los tipos de respuesta que tiene, viene dado por un miembro de del equipo de convivencia escolar, en su mayoría, o en segundo caso por equipo directivo, ¿ya? Sin embargo, obviamente tenemos respuesta también de docente, asistente de educación o equipos multiprofesionales, pero la mayoría que responde son justamente del equipo de convivencia escolar, o educativa, perdón, o del equipo directivo. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Existe, como les decía, una caída en la violencia entre estudiantes, también una caída en acoso, en agresiones. Sin embargo, el desgaste emocional sigue alto, aunque en algunos casos existe a nivel agregado alguna caída. Y un hallazgo central también es que en general en la fase inicial, tanto para la cohorte 2023 como para la cohorte 2024, el predominio era principalmente de respuestas reactivas. Sin embargo, en el segundo año, en el año ya de continuidad, se cambia, alineado justamente con el modelo de escuela total, a aumentar el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades internas. Entonces vemos mejoras de cierta manera en capacitación de personal, derivación de organismos en línea, etcétera, en vez de activación de protocolos, mediación, apoyo psicosocial, etcétera. Y además, finalmente, ¿qué es lo que se buscaba como objetivo del programa? Una mejora justamente en las prácticas en gestión educativa en ambas cohortes, en términos de apoyos grupales, redes de apoyo e intervención individual. Nuevamente, evidenciando el aprendizaje. Entonces, acá podemos ver, como les decía, nuevamente les voy a explicar cómo ver este gráfico. Acá tenemos los resultados a nivel nacional. Nuevamente tenemos la cohorte 2023 y 2024. Sin embargo, ahora tenemos que ir mirando hacia abajo. 2023 tenemos fase inicial, fase continuidad, y luego 2024 fase inicial, fase continuidad, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ir viendo cómo, por ejemplo, los resultados que les mencionaba anteriormente, la caída en acoso entre estudiantes es mucho mayor en la cohorte 2024 que en la cohorte 2023. Lo mismo sucede respecto a la violencia entre estudiantes en la cohorte 2024-2023. Eso no necesariamente viene explicado por la maduración quizás de los equipos de implementación, sino también puede existir un sesgo respecto al año en particular que estábamos, ¿cierto? Entonces, no solamente hay que atribuir todo esto, estos son descriptivos, no es causal eliminando todo el resto que está pasando, y además el efecto cohorte, ya de la situación estacionaria que pudiéramos haber estado evidenciando en la cohorte 2023, justo después quizás saliendo de la pandemia, ¿ya? Que mencionaba las autoridades al principio y la razón por la que nació el programa también. Tal como les decía acá también, este cambio de forma de cómo implementar acciones donde de cierta manera van reduciendo la activación de protocolos. Aquí lo pueden ver, el cambio es a nivel nacional, súper potente con respecto a lo que pasó en la 2023, desde la fase inicial a la fase de continuidad. Y lo mismo, por ejemplo, sucede en mediación. Sin embargo, se va viendo que la atención individual y el apoyo, ¿cierto?, en términos de apoyos específicos grupales, pedagógicos, psicopedagógicos, psicosociales, etcétera, va aumentando, como lo vamos viendo en la cohorte 2024, donde en la cohorte 2023, entre el año 2023 y 2024, esos cambios no eran estadísticamente significativos y tan grandes. Esto va desde una escala 1 a 5, donde 5 es que están de acuerdo siempre con estas atenciones y 1 sería nunca, ¿ya? Acá también tenemos justamente algunas mejoras, particularmente respecto a, como les decía anteriormente, respecto a el apoyo psicosocial, ¿cierto? Que tenemos una mejora en la cohorte 2024 también, que cambia la tendencia que habíamos observado en la cohorte 2023, y lo mismo va sucediendo con la mayoría de coordinación, liderazgo y atención de apoyo social a nivel grupal, no solamente a nivel individual, donde la mayoría de ellos vemos mejoras, pero el mayor resultado se da en particular en la cohorte 2024
para pasar de 2,6 a 2,9. Ahora, ¿qué significa esta escala? Esta escala va preguntando desde nunca, que significa 0, hasta 6, que son más de 21 veces. Entonces nosotros acá en promedio estamos teniendo que va aumentando de 5, 8 veces a 9, 12 veces, que se va moviendo entre 2 y 3. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, bueno, de 2,6 a 2,9 no es tanto el cambio en términos de la escala de Likert, sin embargo, en términos de la significancia de esa escala de Likert, sí lo es, ¿cierto? Porque pasamos de 5 a 8 veces a 9 a 12 veces, ¿ya? Entonces, eso sí es un aumento algo mayor. Y luego, quizás relacionado también a lo que se mencionaba en la presentación anterior de la Universidad Católica de la región metropolitana, respecto a la autoeficacia, ¿cierto? Al rol que jugaba la autoeficacia como en su explicación de los resultados que iba teniendo. Acá también podemos ir viendo cómo la autoeficacia quizás para la cohorte 2023 no era tan relevante, sin embargo para la cohorte 2024 ya tenemos mejores resultados y nuevamente podemos ir viendo cómo los resultados para la cohorte 2024 son todos aumentos versus lo que iba pasando de cierta manera en la cohorte 2023, ¿ya? Acá también tratemos de entender cuál es la medición que estamos teniendo en la escala. Vamos pasando de nada capaces, que es 1, a 9, que es el máximo, totalmente capaces. Ahí también creo que incluso fueron capaces de responder la pregunta de buena manera, porque siempre uno tiene miedo con esto de que vayan a irse mucho a los extremos, ¿cierto? Al 9, y aquí sí podemos ver cierta variación concentrada un poco entre 5, 6 y 6, 6,5, donde podemos ver cierta varianza de los resultados en estos tres valores, ¿ya? Por lo tanto, acá de nuevo, la inclusión como algo importante respecto al programa, la autoeficacia y claramente la colaboración, esto que hablábamos de redes, incluso en el componente de formación, si es que se llega a implementar de la misma manera como estaban describiendo anteriormente en la Universidad Católica, en términos de tener mesas de trabajo, trabajo colaborativo, las mismas sesiones de formación, aunque sean 2, ayuda a comunicarse, ayuda a generar red, ayuda a generar trabajo colaborativo. Por lo tanto, evaluando la encuesta B, uno puede encontrar que el programa no solo reduce problemas, sino que cambia la forma en que los establecimientos educacionales responden. Menos reacción, más capacidad institucional. Nuevamente alineados en respecto a lo que busca justamente el programa basado en el modelo de escuela total. Y luego la encuesta C, que es nuestra encuesta grupal, donde aquí se hace un autodiagnóstico de prácticas y acciones en convivencia educativa, donde se enfoca en identificar las necesidades y recursos, fomentar una gestión colaborativa, democrática e inclusiva, muy alineada a lo que veíamos en lo que medimos en la encuesta B, pero a nivel de grupal, de todo el grupo se junta y contesta la encuesta, promover el trabajo articulado con redes territoriales e incentivar la implementación de acciones sostenidas. Acá nuevamente las fechas de implementación fueron las mismas fechas en que se aplicaba la encuesta B, entonces tanto la encuesta C y B se aplicaban en el mismo momento, la que se aplicaba distinta era la encuesta de implementación, que era al final de la implementación del programa. Y acá las tasas de respuesta son algo inferiores a las que teníamos anteriormente. Estas tasas de respuesta están a nivel de RBD, no a nivel de entrevistados, ¿ya? Entonces, nuevamente, independiente si teníamos una o más personas contestando, en la encuesta B son amplificados los resultados de la encuesta B. Entonces, a veces contestaba la encuesta B y no necesariamente la encuesta C o de la otra manera, ¿ya? Acá no tengo quiénes son las personas que contestan la encuesta porque nuevamente esta no es una encuesta individual, sino que es una encuesta a nivel grupal por parte de todo el establecimiento educativo. ¿Cuáles son los principales hallazgos que tenemos? Es el avance en institucionalización en términos de la capacidad de gestión y los procesos participativos, resultados consistentes entre las cohortes, tanto 2023 y 2024, es decir, hay un trabajo de redes que crece gradualmente y donde los cambios son progresivos y no inmediatos en el términos de las prácticas de desarrollo, que les voy a mostrar que son justamente las escalas que se utilicen para medir las respuestas a las preguntas que vamos haciendo. Y además ayuda a instalar el enfoque formativo y promocional, que justamente nuevamente alineado al modelo de escuela total. ¿Se acuerdan que
la base justamente de esta pirámide, o triángulo, nunca sé si es pirámide o triángulo la escuela, el modelo. Quizás para mí, bueno, sería un triángulo. En ese caso siempre partíamos con lo proporcional, ¿cierto? De hacer promoción en la base hasta llegar a lo individual al final del triángulo. Y por lo tanto existe mayor presencia de prácticas preventivas, colaborativas y en particular basadas en evidencia. Entonces aquí, déjenme explicarle nuevamente cómo vemos estos gráficos. Vamos teniendo, tenemos tres dimensiones, la dimensión sistemática, formativa, que es la que viene más adelante, y luego de recursos para la gestión de convivencia educativa. Cada una de estas presenta de cierta manera sus distintas dimensiones que tiene, trabajo en redes, por ejemplo, capacidad de gestión de los profesionales, y luego vamos viendo acá la fase inicial en la cohorte 2023 a la fase continuidad, y luego la cohorte 2024 de la fase inicial a la fase continuidad. ¿Y qué son los colores? Es justamente el porcentaje de institucionalización que vamos teniendo en cada una de estas prácticas o dimensiones que vamos midiendo. Entonces, mientras más claro es el color, significa que la práctica está más institucionalizada, y mientras más oscuro nos vamos al más azul, es que la práctica no existe, ¿ya? Y ahí nuevamente podemos ir viendo cómo de cierta manera los valores azules van desapareciendo. En el margen, ¿cierto? Nunca fueron tan grandes, pero ya el de prácticas aisladas y consensuadas también van disminuyendo a medida que vamos pasando de la fase inicial a la fase de continuidad, y por eso decíamos de cierta manera que existe una progresión, no pasa de un día para otro el tema de institucionalizar eso, y que hace sentido. Quizás para esto justamente se necesita un poco más tiempo para ir desarrollándolo. Sin embargo, existe un porcentaje de avance que vamos viendo en particular tanto en la cohorte 2023 como 2024. Este cambio no es tan fuerte como lo veíamos en la encuesta B, de cambios tan grandes entre la cohorte 2023 y la 2024. Acá existen patrones, uno podría decir, similares en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, hay algunos que terminan siendo algo más distinto, ¿ok? En particular, por ejemplo, acá el abordaje de la convivencia educativa en el año 2024, en la fase inicial, tenía una partida de base mucho menor a la que tenemos en la fase inicial de la cohorte 2023, e incluso acá no existe una mejora comparable en términos de las prácticas que son aisladas, no consensuadas, y no existe, sino que se va dividiendo la composición dentro de estas prácticas institucionalizadas o en desarrollo, ¿ya? Acá sí podemos ver, por ejemplo, en términos de los recursos económicos, que era algo que no veíamos mucha variación durante la cohorte 2023, sí lo vemos en la cohorte 2024. También puede ser esto por el hecho de que el programa partía mucho antes del primer año de la fase inicial, por lo tanto existía un potencial mayor a poder tener recursos económicos, poder utilizarlo de la manera óptima, y por lo tanto poder ver los resultados que estamos observando acá a continuación. En términos de la dimensión promoción que hablábamos, que es justamente esta base del modelo de escuela total, también podemos ir viendo cómo de cierta manera va mejorando, ¿cierto?, la práctica en desarrollo y la institucionalización en particular en la resolución pacífica de conflictos. Esto también se puede ver alineado en los resultados que encontrábamos en la encuesta B respecto a la violencia o el bullying o otras problemáticas que existían en los establecimientos, que tenían una baja mucho mayor en la cohorte 2024, por lo tanto está en línea con esos resultados. Y luego, como les decía también, tomar decisiones en base a evidencia. Eso se encuentra no solamente en la cohorte 2023, sino también en la cohorte 2024, que es súper interesante y súper potente, justamente alineado también con lo que hacemos desde la academia. Y luego, bueno, tenemos nuestros niveles, acciones profesionales, que es el nivel 1 del modelo de escuela total, ¿cierto? El nivel 2, que tenemos acciones preventivas, que son apoyos más focalizados, donde de nuevo uno puede ir viendo cómo existe mejora en términos de ir haciendo mejoras en las prácticas en desarrollo, aumentando
los porcentajes en prácticas en desarrollo, en particular en la cohorte 2024, en la cohorte 2023 en particular, la práctica institucionalizada era la que iba aumentando, pero nuevamente en la cohorte 2024 partimos de una base mucho mayor. Entonces, por eso quizá el avance ya va en la práctica en desarrollo, en el resto que te va quedando, ¿ok? Y luego tenemos también el nivel 3, que es la parte individual, ¿cierto? La punta del modelo de escuela total, donde acá también podemos ir viendo cómo la práctica institucionalizada va aumentando súper potentemente en el año 2024, en la cohorte 2024, a diferencia de lo que ocurre en la 2023, donde el aumento no se da tan fuertemente quizás en la práctica en desarrollo, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos bajas, que también se van dando bajas en la cohorte 2024 y por lo tanto existe un efecto composición. En la suma aumentan cuando uno suma tanto la práctica institucional como un desarrollo al comparar las fases de continuidad como inicial y por lo tanto nuevamente se va viendo una mejora en ese. Entre los 3 niveles, si es que uno quisiera ver, el más potente en términos de resultados son el nivel 2, que está alineado de cierta manera con el objetivo del programa de las actividades preventivas, más que ser reactivo. Por ende, los resultados que estamos encontrando en la encuesta C particularmente da a conocer que no solo se instalan prácticas, sino que se consolidan institucionalmente, se observa una transición hacia una convivencia más preventiva y además formativa, que reactiva, como les mencionaba anteriormente. Así que esos son los resultados que tenemos tanto para la encuesta de implementación, la encuesta de práctica y la encuesta más de gestión, ¿cierto? La encuesta B y la encuesta C. Vamos a presentar también estos resultados a nivel de macrozonas cuando hagamos los seminarios en los meses seguideros. Bueno, obviamente también el Ministerio tiene todos los resultados a nivel, y ustedes también, todos los investigadores principales y los establecimientos educacionales por la plataforma de Power BI de su región, de su establecimiento o de su macrozona, ¿ya? En caso de que quieran ver las diferencias con respecto a lo que estamos encontrando a nivel nacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos? En particular, la evaluación de impacto cuantitativa que les mencionaba, tanto la cohorte 2023 y 2024. Para eso nosotros estamos implementando también otra encuesta que llamamos encuesta E y que le pusimos el estudio sobre convivencia educativa, impactos, redes y acompañamiento, donde aquí justamente se buscaba medir el impacto del programa en 2 de los componentes, en particular en redes y en acompañamiento. Se diseñó en conjunto con los investigadores responsables, también con el ministerio, ¿cierto? Un instrumento que pudiera estar alineado con la teoría de cambio y que fuera implementado tanto a escuelas en tratamiento, una selección de 200 escuelas en tratamiento en la cohorte 2023 y ahora en la cohorte 2024 vamos a empezar también a hacer esta encuesta porque recién terminaron ahora a finales del 2025 la implementación. Entonces tenemos 200 tratamientos para la cohorte 2023, 200 tratamientos para la cohorte 2024 y comparamos con 200 controles tanto para la 2023 como controles para la 2024, ¿ya? Y para eso entonces tuvimos 4 dimensiones clave: autoeficacia docente, percepción del trabajo colaborativo, clima y percepción de violencia y la gestión institucional, donde vamos a evaluar justamente los impactos. Hasta el momento tenemos resultados preliminares de la cohorte 2023, pero claramente es importante entregar los resultados tanto de la 2023 como la 2024 en conjunto para entender los cambios y justamente también por la diferencia en la implementación que está ocurriendo. Entonces esperamos poder entregar estos resultados en los seminarios macrozonales que vamos a tener, porque esperamos también terminar esta encuesta, ojalá a finales de mayo, para la cohorte 2024 y poder entregar los resultados entonces. La forma en que hicimos esto también fue con Propensity Matching Score para poder elegir los controles y hacerlos comparables con los grupos de tratados seleccionados aleatoriamente
que tenemos a nivel de representación de macrozona, no a nivel región, sino a nivel de macrozona. Ya ahí para justamente los que quieran saber más técnico podemos conversar luego, pero la idea es poder entregar estos resultados a finales de mayo. Y además tenemos junto con el equipo de estudios de Mineduc, ¿cierto?, acceso a los datos administrativos a nivel nacional, quizás muy en línea con lo que presentó también la Universidad Católica solo para la región metropolitana, pero nosotros acá sí podemos hacer un estudio más causal, ¿cierto?, donde la idea es utilizar distintas metodologías en Propensity Score Matching, ¿cierto?, en 2 etapas, entre comunas y establecimiento. Entonces no solamente definimos que la comuna tengamos similares características iniciales, como por ejemplo el IBE, el nivel de asistencia y otras características que seleccionamos y que también fueron las mismas que se tomaron en cuenta para la selección de las comunas iniciales en el programa, ¿ya? Tanto para la Corte 2022, 2023 como 2024, existían indicadores que Mineduc utilizó para seleccionar esas comunas. Nosotros utilizamos exactamente las mismas para evaluar el score que utilizamos en el Propensity Matching Score, ¿ya? Y además la idea es poder utilizar el estimador de Calavo Santa Ana para hacer diferencia e indiferencia y evitar los sesgos que tenemos con la estimación en 2 etapas, ¿ya? Entonces, ahí también, en términos administrativos, por los datos que vamos teniendo, la idea también sería contar con cerca de 200 tratados, 200 controles, con 30 comunas de tratamiento, 25 de control. Hay veces que una comuna de control sirve más de una vez para tratamiento, para hacer el pareo, porque no tenemos suficientes de control. Obviamente, el programa elige aquellas comunas que son con mayores desventajas, ¿cierto? Y no tenemos múltiples para elegir de control. Entonces hay veces que los controles se me van quedando cortos porque el Vitacura no lo puedo usar para comparar con otra comuna, ¿cierto?, de menores ingresos. Entonces ahí es donde tenemos que a veces tener un control para 2 tratamientos y por eso el número de controles son menores que los de tratamiento, pero hacemos clúster por par utilizando el Propensity Matching Score. Y las variables de resultado a utilizar en particular, aunque acá están en el último bullet point, en realidad tienen que ver con temas de convivencia, denuncias, expulsiones, pero también resultados en términos de los IDPS sociales. A nivel agregado, también la idea de nosotros queremos tratar de maximizar el N y por lo tanto hacerlo a nivel de estudiante, no solamente a nivel promedio de escuela o de establecimiento educacional, y también a nivel de estudiantes ven resultados de rendimiento académico, pero también de lo que podríamos mencionar en términos socioemocionales. Sabemos que esto está fuera de lo exigido o estudiado en términos de la teoría del cambio, pero sería interesante ver si el programa, no solamente en la cohorte 2023, tiene efecto al terminar el programa, sino que hoy día ya nos encontramos en el año 2026, por lo tanto uno puede ir viendo efectos en temas K, por así decirlo, ¿cierto? Entonces no solamente al principio o cuando dio la prueba del 2025, sino resultados que va teniendo incluso más adelante en algunos resultados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la síntesis general de los aprendizajes? Bueno, y esta parte yo creo que va a estar más a mediados o cerca de agosto, a diferencia de la encuesta que nosotros estamos haciendo, nuestra famosa encuesta E, que esperamos tener los resultados a finales de mayo, ¿ya? Entonces estos son ya a mediados de año, principio del segundo semestre. Entonces, ¿cuáles son la síntesis general de los aprendizajes? Mejora consistente entre las fases, por lo tanto existe un aprendizaje que se va generando entre la fase inicial y la fase de acompañamiento, pero no solo eso, sino también existen resultados mejores en la cohorte 2024 con respecto a los que tenemos en la cohorte 2023. Entonces, no solamente un efecto del año 1 al año 2, sino también entre la cohorte 2023 y 2024, que también lleva al aprendizaje quizás de los equipos que van implementando y que se ven evidenciados los resultados que les fui mostrando y que en principio también deberíamos ver cómo se validan o cómo conversan con los resultados de evaluación de impacto que estamos estudiando actualmente. Hasta el momento solamente hemos visto preliminarmente lo del 2023 de la encuesta. Entonces, cuando ya terminemos el resto, vamos a poder ir viendo si van conversando uno a uno. Porque, como les decía, los resultados que les mostré ahora son sesgados.
son los que contestan los que estamos mostrando. Sin embargo, los resultados de la evaluación de impacto van a ser insesgados y eso es lo que nos va a ayudar a validar justamente las conclusiones finales que podamos ir encontrando. Y además hay 3 ejes transformacionales claves, ¿cierto? El nivel de institucionalización que crece, aumentar las capacidades institucionales en términos de la gestión de convivencia educativa por parte de los establecimientos educacionales y la caída en las problemáticas, además de la buena percepción respecto a la valoración del programa. Con eso termino al menos la primera parte de los resultados en términos cuantitativos y le doy la palabra a mi colega Ariel, que va a presentar ahora los resultados cualitativos que, tal como dije anteriormente, van particularmente explicados para la cohorte 2023-2024. La cohorte 2024-2025 vamos a empezar a hacer el estudio cualitativo el siguiente mes. Así que también esperamos su participación muy activa. Gracias. Sí. Bien, buen día. Mi nombre es Ariel Varas. Soy investigadora de apoyo de la evaluación cualitativa del programa A Convivir se Aprende. Esta evaluación fue dirigida por Claudia Carrasco, quien hoy día me pidió, por temas laborales que no se encuentra aquí en el país, presentar estos resultados. Bien, el propósito principal de la evaluación, que específicamente se da en el análisis que nosotros vamos a presentar es de la Corte 2023. Estamos ahora a la espera pronto de poder realizar los próximos grupos focales para las Cortes 2024-2025, pero nos da ya bastantes precedentes sobre las percepciones y las experiencias y cómo vivieron los distintos actores y estamentos de las comunidades educativas la implementación del programa en sus comunidades. Bueno, como si ya en el caso, ¿por qué evaluar esta? Voy a pasar. La falta de costumbre de este micrófono. Bien, bueno, como le mencionaba, precisamente este estudio analiza las percepciones y experiencias, las valoraciones de los distintos actores, equipos directivos, equipos de convivencia, equipos sociales, profesores y estudiantes a través del estudio de casos intensivos, que fueron 3 que se dieron a nivel de zona norte, centro y sur. También a representantes del ministerio, a equipos de expertos, a equipos ejecutores de las universidades que fuimos triangulando, digamos, durante el proceso de todas estas miradas que se fueron congregando durante esta implementación del programa. Bueno, el análisis se hace a partir de 9 dimensiones, las cuales voy a abordar más adelante, específicamente sobre las fortalezas o los avances e impactos que ha podido tener el programa, y por otro lado también se han identificado limitaciones o tensiones relacionadas principalmente a temas estructurales de los establecimientos y del sistema educativo. Principalmente las dimensiones abordan el contexto, las particularidades territoriales de las comunidades en las cuales se encuentran insertas, también cómo se fueron apropiando los equipos directivos y los equipos educativos en general sobre el modelo de escuela total y también sobre toda la nueva conceptualización que traían las universidades. Y por último, los efectos, como bien señala el objetivo general, lo mencionaron anteriormente, sobre los efectos en las mejoras de la gestión educativa, principalmente cómo se podía evidenciar en los instrumentos de gestión, sea plan de mejoramiento educativo, el plan de convivencia escolar, reglamento interno, entre otros. Bueno, el foco principalmente, como lo habíamos mencionado, estuvo en el fortalecimiento de los equipos de gestión y de convivencia, tanto los sostenedores, las escuelas focalizadas, el desarrollo de habilidades y competencias
para enfrentar situaciones de violencia escolar, pero también desde una mirada, transformar un poco esta mirada punitiva, reactiva, hacia una mirada que incorpore prácticas que generen, que puedan prevenir situaciones de violencia o situaciones más graves, a fin de promover principalmente lo que es la convivencia y el bienestar emocional. Particularmente, como ya los mencionaron, se va a dar en los componentes e implementación de este programa y de este análisis, va a ser en torno a cómo se dio la articulación y el fomento de las redes territoriales, cómo la vivieron los equipos quienes participaron de estas redes, también sobre los acompañamientos focalizados, por eso se hacen 3 estudios de casos intensivos donde se hicieron observaciones in situ, y también entrevistas individuales a encargadas de convivencia. Y por último, formación en competencias y habilidades en equipo de gestión a través de distintos talleres e iniciativas que generaron las universidades. En particular, los 2 primeros componentes son los componentes más, que han sido más valorados, o no sé si más valorados, pero más reconocidos por parte de quienes entrevistamos o participaron de los grupos focales. Y bueno, yo iba a presentar rápidamente, pero creo que ha sido hartamente abordado el modelo, pero básicamente, más que nada porque los grupos focales, las encuestas, o sea, y las entrevistas se dieron, la entrevista en profundidad se fueron dando en función de cómo se fueron apropiando de este modelo y cómo se ve o han podido ir integrándolo a sus prácticas diarias. Bueno, les voy a presentar la metodología que se utilizó para que puedan conocer a grandes rasgos, digamos, el diseño. Esta metodología es un estudio cualitativo, principalmente secuencial, que tiene un giro de 360 grados porque precisamente trató de mostrar una mirada de los distintos actores que fueron parte de este proceso, principalmente equipos de gestión y convivencia, directivos, docentes, estudiantes que participaron de grupos focales de los 3 casos intensivos. Se hicieron también shadowing, que son observaciones in situ de estos 3 casos, y también grupo focal apoderado, de los cuales de los 3 solamente se pudieron hacer 2 grupos focales a estudiantes y 2 grupos focales a apoderados. La verdad es que también fue un poco difícil poder conectar con una escuela que nos permitiera, precisamente por lo que han comentado acá, que las escuelas tienen sus propias dinámicas. Si uno llega en septiembre, se topa con las actividades del 18 de septiembre, si llega en noviembre ya están cerrando el año, entonces la verdad lo que se logró fue con bastante esfuerzo de las investigadoras en terreno. Así que eso. Bueno, se realizaron en total 48 grupos focales de todos estos actores, incluidos también ejecutores, coordinadores y ejecutores de las universidades. Nos pareció relevante recoger su voz y su perspectiva. 3 casos intensivos con shadowing y observación, y también se hizo finalmente un análisis para triangular documental de 34 planes de mejoramiento educativo que se pueden encontrar en la página del Ministerio, porque originalmente queríamos hacer un análisis comparativo entre el plan de gestión de convivencia del año anterior y el posterior a después de haber pasado por el proceso digamos, del programa. Sin embargo, no nos llegaron todos porque algunos no los tenían, o se habían perdido, o no tenían el actual, o no tenían el anterior. Entonces consideramos que en el plan de mejoramiento se articula con el resto de los planes. No solamente nos permitía mirar el plan de cómo se alinea con el plan de convivencia escolar, las actividades que ellos planean a partir de las distintas estrategias,
sino que también cómo convive o cómo se relaciona con los otros planes, ¿no? El plan de sexualidad, afectividad, de inclusión, de seguridad, entre otros. Entonces, los datos permitían incluso hacer un análisis comparativo del 2023, 2024 y 2025. Podíamos identificar que algunos establecimientos no tenían planes de mejoramiento para el año 2023, pero sí para el 2024 y 2025. Entonces nos daba una mirada de si finalmente el programa estaba, o sea, nos permitía como, porque no nos puede asegurar que el programa tuvo efecto en eso, pero sí nos puede dilucidar en cuanto a que tal vez algún efecto o alguna incidencia pudo tener en esto. Bueno, voy a seguir avanzando. Bueno, cómo se definieron los grupos de estudio fue a través de una selección de análisis de conglomerados a partir de los niveles de implementación y de las características contextuales. Y más adelante les voy a mostrar un poco el panorama de las escuelas con las que se trabajaron. El análisis de datos fue obviamente un análisis de contenido asistido por Atlas D mediante categorías previas y también emergentes que fueron surgiendo, y el análisis, como les mencionaba, de los 34 plan de mejoramiento. Y ahí también tienen un resumen de cómo se produjeron los datos. Los actores que fueron parte del Ministerio de Educación, tanto a nivel central y local, universidades ejecutoras, externos, establecimientos educativos, familias, estudiantes y la red de convivencia educativa. Voy a sacar un poco de agua. Vamos a... Bien, este es un resumen, es solamente genérico, porque la diversidad y la heterogeneidad de las escuelas, de los territorios, obviamente tuvo mucha influencia en las percepciones y en las experiencias con el programa de los territorios. Entonces podemos ver efectivamente que habían percepciones respecto a su relación con dependencia, los niveles, obviamente habían establecimientos educacionales con más estudiantes que a veces tenían muchas más dificultades que establecimientos educacionales con menos estudiantes. Escuelas rurales también a veces les impedía tener una participación mucho más activa debido a que son menos profesores, y por ende no pueden dejar, digamos, sus labores para poder asistir, por ejemplo, a talleres o a la red, también por la lejanía. No en todos lados hay transporte diario o con horas continuas, lo cual también tanto afectaba tanto a ejecutores o coordinadores que iban a la escuela a hacer los acompañamientos, como viceversa, para el traslado de los equipos de convivencia o directivos hacia las actividades de red o de formación. Bien, ahora voy a entrar más en los principales hallazgos y resultados. Voy a hacer un análisis más bien general primero y después voy a abordar las dimensiones, que de todas formas se van encontrando con las mismas limitantes o tensiones estructurales que mencioné en un principio. Bien, dentro, a modo muy de resumen, pero que lo voy a ir profundizando, las principales fortalezas estaban en el enfoque conceptual, en el acompañamiento de las universidades, tiene un alto valor, como se va a plantear en la primera dimensión, y también la pertinencia territorial, como se mencionaba anteriormente, cómo se iban adaptando las teorías, los programas, a partir, o las actividades o los ejercicios, a partir de lo que iba surgiendo desde las necesidades de los propios equipos directivos. Y dentro de las debilidades se encontraban las dificultades de poder institucionalizar el modelo de escuela total, que no se perdiera, digamos,
debido a cambios de equipo o rotación de directivos. Asimismo, esto tiene un efecto en la sostenibilidad. Algunos tenían dudas sobre la posibilidad de seguir sosteniendo el programa una vez las universidades digamos, dejaran el acompañamiento. Creo que había alta preocupación de eso desde distintos actores. Y por último también la articulación sistemática, es decir, cómo estos distintos actores que presentamos anteriormente, que estuvieron en un diálogo constante durante la ejecución del programa, puedan continuar, digamos, manteniendo cierta articulación. Y bueno, vamos a ver que obviamente esta va a ser diversa según contexto. La primera dimensión desde la cual se analiza tiene que ver con el valor público, y este principalmente tiene relación como el significado o la significancia que significó el modelo y los procesos de acompañamiento. Respecto a la fortaleza es que ordena, genera un lenguaje común, incluso legitima prácticas, como identifican que lo que yo estaba haciendo parece que no estaba tan mal, y logran poder conectarlo con la teoría que trae el modelo y que traen las universidades, y eso también genera mayor confianza, que una de las cosas que más también se mencionan es cómo se releva el valor de los equipos, ¿no? Como que tienen un alto valor, que hay que fortalecer los equipos de convivencia, que mejoren la comunicación con los otros estamentos, profesores, familias y estudiantes, incorporar la voz de toda la comunidad para la aplicación de prácticas, de nuevas prácticas o de nuevas acciones. Y también es como que ordena y profesionaliza un poco la actividad de los equipos de convivencia. Y por último también hay un alto valor muy mencionado respecto a el trabajo de red como una política, que para ellos les parece muy importante, pero también muy difícil, y ahí vienen las limitaciones, de poder sostener, ¿no? Como de forma autónoma o de forma autogestionada. Aún así, esta percepción de alto valor no siempre va a ser igual para todos los establecimientos, algunos, especialmente los más vulnerables o, digamos, con problemas, con situaciones de conflicto más alto, o escuelas rurales, la teoría les pareció muy acertada y un gran aporte, pero para otras que ya venían con prácticas en convivencia, en realidad les pareció mucha teoría y una falta de aterrizarlo a problemáticas más bien situadas de su propia comunidad. Así que, bueno, vuelvo a decir, el factor contexto tiene mucho impacto en el diseño y la implementación del programa de acompañamiento y de red. Voy a continuar. La segunda dimensión está relacionada a la habilidad y competencia de los actores. A pesar de una buena valoración o un reconocimiento respecto a que los equipos se llevaban un marco conceptual, un marco teórico y nuevos aprendizajes que podían compartir de buenas prácticas con otros colegas, con personas que a veces se daban cuenta que tenían las mismas problemáticas. A pesar de eso, sigue quedando anclado durante esta primera etapa dentro de los equipos directivos, con dificultades de poder dar esta bajada a los profesores y a, obviamente, al resto de la comunidad educativa, pero que se debe principalmente, como mencionaban, sobre el tiempo de implementación, que fue más acotada a 4 meses, y eso obviamente recién los equipos pudieron, ¿cómo se llama esto?, poder como apropiarse de la teoría del modelo, pero obviamente aún les queda trabajo para poder transmitirlo y que se lo apropie el resto de la comunidad educativa.
Y en este sentido, la formación adquiere un alto valor, especialmente en contextos de ruralidad o de alta vulnerabilidad, ¿ya? Donde, digamos, más se dificultan por las condiciones instalar estos nuevos conocimientos, estas nuevas competencias. Voy a continuar. Bien, respecto a los cambios del clima educativo, lo que pudimos observar respecto a las distintas miradas es que efectivamente se instala un nuevo concepto, el cual es generalmente bien recibido, el generar un concepto de un enfoque más preventivo por sobre uno meramente reactivo. Sin embargo, por temas contextuales, es imposible no evitar que los equipos de convivencia o las escuelas estén resolviendo situaciones. Sin embargo, esto le permitió generar nuevas estrategias sobre cómo planifican el año escolar, cómo planifican en función de los propios planes, que les permitía generar actividades donde pudieran involucrar a parte de la comunidad educativa, como por ejemplo podían ser los estudiantes. Habían ejemplos como de que estaban desarrollando algún tipo de gobernanza estudiantil a modo de poder recoger sus miradas o sus opiniones, incluso para incorporarla dentro de los planes de gestión educativa. Y también a fin de, en el caso del clima, de generar instancias donde la comunidad se encuentre. Algunos lo hacían a través de talleres socioemocionales, otros a través de ferias, donde invitaban incluso a otras instituciones de la comunidad educativa. Bueno, la verdad es que cada establecimiento también iba generando nuevas o propias estrategias a partir de sus propias necesidades o intereses. Sin embargo, dentro de hubo un grupo no menor, pero un grupo importante de establecimientos, el cual en realidad percibe estos cambios en el clima más bien como parciales o no de tan impacto, ya que ellos decían, bueno, nosotros recién nos estamos apropiando de esta teoría y en realidad no hemos podido conectar con el cuerpo docente o no han podido observar en las prácticas cotidianas de la comunidad que se vea, digamos, el modelo. Entonces todavía, para algunos, todavía la teoría estaba arriba y no era capaz de bajar hacia el resto de la comunidad. En el caso de la dimensión 4 y 5, yo hablo de ambas dimensiones porque una es la implementación y gestión del programa y la otra está relacionada a los instrumentos, como la dimensión que tiene que ver con el impacto en las políticas y las prácticas, porque ambas dimensiones están muy relacionadas con la elaboración de los protocolos, los planes, los programas, en función de la convivencia. Y para muchos el valor más positivo tiene que ver que les permite generar una estructura donde no había algunos planes o donde no había articulación de los planes y los protocolos. Hoy día sí se trabaja en la construcción de estos de forma más articulada, favorece obviamente una mejor organización, una mejor estructura, una mejor planificación de los planes y protocolos y para algunos casos también el uso de datos. Algunos planes que pudimos revisar, a pesar de que no son parte del estudio, pero sí mencionaban que estaban recogiendo datos, analizando de la propia comunidad, a fin de incorporarlos en la planificación de los planes y programas. Para esto fue esencial el acompañamiento, pero principalmente para muchos el trabajo de red, donde desde ahí, donde compartir experiencias o saberes o buenas prácticas o situaciones les permitía a ellos ir analizando
y generando un cambio en cómo, en un análisis, una reflexión de cómo implementar en sus nuevas estrategias, en su establecimiento. Sin embargo, los desafíos siguen siendo los mismos respecto a que obviamente varía la continuidad y alcance debido a factores administrativos, rotación, depende mucho también de los liderazgos. En algunos casos se menciona cuando tienen equipos directivos que apoyan estos cambios y equipos directivos, digamos, cuando realmente no están alineados con con el programa o con la implementación de un nuevo enfoque. Eso la verdad es que para muchos también les generaba dificultades en cuanto al valor de ellos como equipo también en este proceso, digamos, de ejecución y de implementación. Los tiempos de ejecución ajustados, condiciones institucionales diversas, lo que efectivamente involucra problemas en el momento de poder proyectar la sostenibilidad, o sea, si cambian los liderazgos, cambian los equipos directivos, o si cambian incluso ellos como equipos de convivencia, todavía no estaba institucionalizado para decir, no, si el programa va a continuar independiente de las personas que estén ejecutando, que estén en los cargos. Y bueno, como les decía, el impacto en las políticas es exactamente muy parecido, contribuye a ordenar institucional las políticas y prácticas de convivencia por una gestión un poco más preventiva y sistemática. Sin embargo, sigue tendiendo a depender de la estabilidad institucional y cómo se articula también, existe esta articulación territorial con los sostenedores o con las redes. Lo cual queda como aún anclado a voluntades personales y no a una voluntad de toda la comunidad educativa. Para ir avanzando, ya me quedan las últimas, voy a tratar de resumir, no sé si voy bien en los tiempos. Ya. En el caso de la sostenibilidad, como les decía, una de las mayores debilidades o tensiones, precisamente porque a pesar de que existen marcos, herramientas y nuevas prácticas de gestión, es difícil ir integrándolas a las rutinas de las comunidades educativas. Y eso genera como una desconfianza en la continuidad y vuelvo a repetir, el valor que le dan a las universidades y al acompañamiento era muy alto. Era como que básicamente algunos decían que el programa no iba a continuar sin las universidades. Como que algunos equipos eran bastante tajantes en eso. Asimismo, en la sostenibilidad de la red, que voy a adelantarlo porque así en realidad no hay ningún problema, que tiene que ver con el nivel territorial. Las redes se proyectaron que se mantuvieran de forma autogestionada. Hasta el momento solamente pudimos realizar un grupo focal con una red que estaba tratando de sostenerse y de mantenerse. Sin embargo, ahí lo que ellos mismos mencionaban es que no estaban anclados, por ejemplo, con SLEP, que estaba en ese territorio, como para apoyarlo en sostener, en articular o coordinar incluso con los equipos directivos de ese territorio para favorecer la continuidad y las reuniones de esta red. Y por otro lado, el tema de las familias era un tema sensible en el sentido en que todos reconocían el valor de la familia y la importancia de la familia en la convivencia, sin embargo también reconocen la dificultad de poder integrarlo, por los tiempos de la familia, por las disponibilidades, por la capacidad de la institución de sostener acciones en conjunto a la familia. Sin embargo, en los mismos planes de mejoramiento y también en los mismos grupos focales y entrevistas se podían observar que algunos ya estaban intentando integrarlos con algunas prácticas, algunas ferias o actividades donde se les daba también mayor realce a los centros general de padres, que ellos pudiesen accionar y generar actividad en relación a la convivencia. Y obviamente se le facilitaba a comunidades que ya tenían, o establecimientos educacionales que ya tenían un trabajo
más avanzado desde el ámbito comunitario. Digamos, para ese tipo de establecimientos o de menor escala, que eran más pequeños en cantidad de alumnos, también les era un poco más fácil poder desarrollar actividades en conjuntos al apoderado. Y ya para ir cerrando con el análisis por dimensión, es el modelo, como hemos mencionado, el modelo multinivel de intervención. En el caso de como fortaleza se permite reordenar la gestión con un enfoque preventivo y promocional, eso sí se menciona bastante, ayudando a diferenciar los distintos niveles de intervención y por ende también a el tipo de respuesta según el nivel de intervención. Sin embargo, los desafíos es que el modelo va avanzando de forma gradual y en distintos niveles de intervención según el establecimiento, según la capacidad de apropiación, según el territorio, según la demanda, la vulnerabilidad, según las condiciones internas del establecimiento y externas. Entonces, la verdad es que sostenerlo como una práctica sistemática, el modelo de multinivel, eso aún es un desafío pendiente. Y para ir cerrando, bueno, yo les mencioné que ya traté de involucrar el nivel territorial y lo voy a tocar ahora en algunas recomendaciones que surgen a partir de estos hallazgos. Principalmente dentro de las recomendaciones tiene que ver con, voy a pasar acá, con continuar con la sistematización y profundizar el análisis, digamos, de datos que han ido surgiendo, especialmente de las redes, las buenas prácticas que se han compartido, poder recoger todas estas todas las asesorías exitosas por parte de los equipos expertos, universidades, las prácticas también que comparten los establecimientos educativos y poder compartirlas a nivel regional o a nivel nacional por medio de alguna plataforma que permita a las comunidades no solamente depender de encuentros, sino que también de instrumentos que los puedan guiar o apoyar en estos procesos de fortalecer la convivencia escolar. Por otro, las brechas estructurales, la verdad es que es difícil decir, hay que transformar, el Ministerio muy bien lo sabe, todas las brechas estructurales que existen en los establecimientos educacionales. Sin embargo, se puede tal vez realizar una priorización en el acompañamiento a algunos establecimientos que tengan más situaciones de conflicto, más situaciones de violencia, a fin de poder apoyarlo en la incorporación de este modelo en sus prácticas y poder mejorar la convivencia y el buen clima. Y por último, tiene que ver con las contribuciones para la sostenibilidad del programa, que finalmente lo que viene es a poner en diálogo estratégico la arquitectura del Ministerio en materia de convivencia educativa. Y yo creo que esto va muy relacionado con la próxima etapa, que es el trabajo con los SLEP, porque principalmente muchas de las dudas era cómo se iban a relacionar en materia de convivencia y en otras materias con los nuevos sostenedores, especialmente para los que tienen dependencia municipal. Esa es la presentación de los datos cualitativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ariel y Pamela por su presentación. Les solicitamos a quienes tengan preguntas anotadas en la hoja, las puedan hacer llegar ahora, porque ahora comenzaremos la mesa de diálogo. También les recordamos que en la parte de atrás de las carpetas que les entregamos hay un código QR, el cual pueden escanear y enviarnos comentarios sobre el seminario, lo cual sería muy provechoso también.